La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mi estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Y como siempre lo vamos a hacer orando y estudiando la Biblia. Así que lo invito a pedirle la cobertura a Dios, porque orar nunca está de más ni falla. Padre bendito, Dios mío, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, agradecido estamos contigo. Que tu cobertura sea con nosotros. Amén. Bien, voy a seguir porque estoy con una serie de sermones, ya estoy finalizando, con una serie de sermones en el capítulo 11 de Hebreos. Esta serie de sermones la he titulado Héroes de la Fe. Hoy tendremos mi sermón número 18 de esa serie. He querido dar una serie de sermones estudiando cada uno de los personajes de Hebreos 11. Así que leeremos en Hebreos 11, versículo 32, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Hoy el turno para el héroe de la fe es David. Ese será nuestro héroe de la fe en el día de hoy. Puedo empezar diciendo de David lo siguiente: la fe de este hombre se formó en lo secreto y se expresó en público y se sostuvo en la intimidad con Dios. Fíjate qué importante es eso. Voy a tener mi primer punto. Como es la historia de David, he leído en Hebreos 11:32, pero usted puede seguir allá en Primera de Samuel capítulo 16 y capítulo 17. Ahí podemos complementar un poco. Y los salmos, porque la historia de David también está en los salmos. Mi primer punto lo he titulado Fe que obedece en lo oculto. Primera de Samuel 16, del 11 hasta el versículo 13. Ok. Fe que obedece en lo oculto. Esta palabra y este punto es muy importante, porque vemos de David que fue probado en la soledad. Fue probado en la soledad. Eso es muy importante. David fue probado en su reinado. Fíjate muy bien. Fue probado en persecuciones y fue probado en caídas que tuvo. Puedo decir de David que este hombre era pastor, era político. Fíjate bien, era pastor, era político, además de eso era un cantor o un salmista. Voy a decirle lo siguiente. ¿Qué es lo que he citado aquí? En el capítulo 16, verso del 11 al 13. Cuando ya Samuel el profeta es enviado por Dios para de los hijos de Isaí, que era el padre de David, elegir uno de sus hijos para ser rey de Israel, estaban todos en la casa. Todos estaban allí en la casa, menos David.
Y Samuel se equivoca pensando que el mayor era el ungido de Jehová. Y Dios le dijo, ninguno de estos los he escogido. Y pregunta a Samuel, ¿son estos todos tus hijos? Y dice Isaí, no, aún queda el menor que apacienta las ovejas. Me gusta de David porque su fe se formó en secreto. Tenía una fe que obedecía en lo oculto. Dios no hubiera llamado a David y no lo hubiera elegido si no es porque allá donde estaba en los pastizales, apacentando las ovejas, no hubiese sido obediente. Porque la fe no solo se expresa en público, la fe obedece aún en lo oculto, en el secreto, en la soledad. ¿Qué fe tenemos nosotros? Somos obedientes aunque nosotros no seamos personas públicas, aunque no seamos reconocidos, aunque no seamos personas que son distinguidas en la obra del Señor y en las cosas seculares del mundo. David tenía una fe que obedecía aún en lo oculto, allá donde estaba. ¿Qué es lo que nuestra fe, si nosotros somos hombres de fe, qué es lo que pensamos cuando nadie nos ve? ¿Cuáles son nuestros pensamientos en la soledad, en lo secreto, cuando nadie nos está viendo? David tenía una fe que obedecía en lo oculto. Nadie lo estaba supervisando, pero Dios lo veía. Y allá en lo secreto, él guardaba su fe. Era fiel a su Dios allá en lo secreto. Qué importante. Por eso este hombre tiene una historia tremenda, tremenda. Mi segundo punto, porque no voy a alargar el video. Fe que desafía lo imposible porque confía en Dios. Y aquí viene la historia de Goliat, capítulo 17. ¿Cómo fue que David pudo vencer a Goliat? Porque tenía fe en Dios. Y esa fe que tenía desafiaba lo imposible. La fe de él se formó en secreto, pero esa fe se expresó en público. Lo tenemos aquí en el segundo punto. Cuando públicamente tuvo la fe para derrotar a Goliat. El hecho que David haya derrotado a Goliat es porque había tenido una fe que se expresaba en el secreto, en lo oculto. Y luego esa fe se hizo pública. Fíjate qué importante es este tema de los héroes de la fe, porque estos hombres tienen una historia fuera de lo común. Eran tremendos hombres de Dios. Derrotó a Goliat porque esa fe desafiaba lo imposible confiando en Dios. Mi último punto. Fe que se levanta después del fracaso. Grave. Fe que se levanta después del fracaso. Eso se llama fe. Si una persona tiene una caída y no logra levantarse, entonces ha fallado su fe. David adulteró, y para esta cita tengo el Salmo, para el tercer punto tengo el Salmo 51, verso 10 al 12. Dice, crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo. Un espíritu recto, se nueva un espíritu nuevo. Fíjate qué importante es esto. Si tenemos fe y hay una caída, un aparente fracaso, esa fe se levanta. Si no se levanta después de una caída, entonces, ¿qué sucedía con la fe de esa persona? ¿Qué sucedía con esa fe? Porque la verdadera fe se levanta después del fracaso. Se levanta después del fracaso. Porque la verdadera fe se sostiene en la intimidad. Y eso era David. Sostenía su fe en la intimidad. Y la fe que se sostiene en la intimidad tiene la capacidad de levantar
levantarse después del fracaso. Señores, este hombre es uno de los héroes de la fe tremendo, con una historia tremenda. Ojalá esta palabra nos inspire, porque el título de este sermón, fíjese que es muy importante, es una fe que honra a Dios en cada estación. Una fe que honra a Dios en cada estación. Si esta palabra te bendice, dale like, coméntala y compártela. Que Dios te bendiga.